Buenos días. Esta semana es una semana que vamos a comenzar el trabajo del estudio de la ciudadanía en América Latina con el texto de Mirta Lobato y Sofía Venturoli, ¿no es cierto? Formas de ciudadanía en América Latina, publicado en el 2013. Vamos a ver principalmente dos temas. El primer tema tiene que ver con el concepto de ciudadano, qué implicancias tiene la formación de la ciudadanía en América Latina tras la independencia, y eso, ¿no es cierto?, está en la página 2539 del texto. Ese es el primer tema que vamos a ver hoy día. Y el próximo tema es en ese mismo libro, en la página 127 y 148 de Venturoli y Zanotelli, inacabadas etnicidad y sus ciudadanías sustantivas en México o Perú, porque vamos a ver también otro concepto que tiene que ver con la manera de entender la ciudadanía en términos étnicos. Entonces son dos temas. Primero, la relación de ciudadanía tras la independencia, cómo se va a ir configurando este fenómeno, y lo segundo es la formación de ciudadanía en términos de la etnicidad, que también es un factor muy relevante, sobre todo para el siglo XX. En el siglo XIX eso se ve más complejo porque la idea, como vamos a ver acá, era construir una ciudadanía universal que no tenía características asociadas a la etnicidad, pero eso va a cambiar en el siglo XX. En Chile, de hecho, estamos también en esa misma discusión. Una vez que concluyamos estas lecturas, que podamos revisar estas perspectivas de ciudadanía, ahí terminaría el curso con los temas asociados a género, que es lo último que vamos a revisar. Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente para ver la presentación. Ok, vamos a agrandar esto. Bien, entonces, vamos a mirar hoy día esto de ciudadanía en América Latina, ¿no es cierto?, basada en el libro de Lobato y Venturoli, Formas de Ciudadanía en América Latina, que es, entre otras, por supuesto, discusiones. No está solo este libro, pero ese es el que a ustedes les sirve como guía. Se ha afirmado que tras la emancipación, con excepción de Brasil, en América Latina se adoptaron los principios de soberanía y gobierno para tratar de configurar lo que son las nuevas comunidades políticas. Esto planteó un desafío bastante grande, que era inventar un nuevo sujeto político que va a ser el ciudadano, y lo digo en masculino porque las mujeres, ¿no es cierto?, van a lograr participar en esa manera, por lo menos, de política, porque si participaban de una u otra forma antes, como ciudadanas recién con derechos plenos en el siglo XX. Por lo tanto, en principio o en de mediados del siglo XIX o principios del siglo XIX, y sobre todo a finales de ese siglo, la pregunta era, ¿no es cierto?, cómo construir un sujeto político que era el ciudadano masculino. A pesar de que se mantuvieron algunos aspectos del antiguo régimen, porque eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la legitimidad que va a tener el sistema. Esto lo hemos visto también para los aspectos relacionados con la nacionalidad, por ejemplo, la idea de los cabildos o el concepto de vecino, digamos, que viene del antiguo régimen. El periodo colonial de alguna forma se proyecta hacia el periodo posterior, ¿no es cierto? Se crean también nuevas normas y prácticas electorales, ¿no es cierto?, políticas. Estos cambios han hecho del escenario latinoamericano un verdadero laboratorio político. Hay una lectura acá que justamente aborda el del laboratorio constitucional que fue América Latina, que no lo vamos a ver directamente en esta clase, pero es parte de la lectura que ustedes hicieron para este curso, y eso denota de alguna manera el hecho de que se están probando entre ensayo y error cuáles serían aquellas de alguna forma estructuras políticas, constitucionales en especial, pero políticas en términos más amplios, que podían haber posibilitado la construcción de esta comunidad política que es nueva, como dije, ¿no es cierto?, y de este ciudadano que va a ser el principal protagonista, o el protagonista, digamos, de
estas formas nuevas de construcciones políticas. La literatura nos muestra, y este texto que estamos viendo acá, particularmente tres componentes, ¿no es cierto?, para la conformación de esta ciudadanía. Primero, el papel que va a jugar el voto, ¿no es cierto?, que si bien hay un aspecto eleccionario en el periodo del antiguo régimen, asociado, ¿no es cierto?, al cabildo y decisiones que se tomaban, el voto en términos de ciudadano, ¿no es cierto?, la visión de ciudadano universal es muy diferente respecto de la opinión pública, que se va a ir formando realmente en el siglo XIX, porque la opinión pública sin imprenta, sin la existencia de prensa libre es imposible de que se pueda desarrollar, y eso va a ser un fenómeno prácticamente del siglo XIX, muy fuerte en el siglo XIX y particularmente también hasta hoy día, en el siglo XX y hoy. Y también el tema de las armas, es decir, la posibilidad de que el ciudadano, digamos, pueda defenderse, digamos, desarrollar sus aspectos políticos centrales por las armas. Bien, entonces, el primero de esto, entonces, el ciudadano elector. Lo más evidente, ¿no es cierto?, es la impresión de la ciudadanía, ¿no es cierto? Hay una edad, digamos, que varía entre los 17 y los 25 años, según el lugar que estemos hablando. Está asociado al sexo masculino, como hemos visto, la ciudadanía está vinculada directamente con la visión de que son los varones los que participan en la política, y también la residencia, es decir, que el ciudadano tiene que vivir en el lugar donde está ejerciendo sus derechos políticos, y en algunas partes también estuvieron asociados con las posesiones digamos, más bien de una suerte de voto censitario, de tener propiedades u otras variables que pudieron definir lo que era constitutivo como ciudadano elector. En un comienzo hay una relación muy directa entre lo que es el ciudadano y el concepto de vecino, que del antiguo régimen, del periodo colonial. En México, por ejemplo, donde el municipio hacía el patrón electoral, se definía quién iban a ser estos ciudadanos, ¿no es cierto?, a partir de las pruebas que dieran ellos, ¿no es cierto?, ante el municipio de un modo honesto de vivir. O sea, es una visión muy del antiguo régimen, pero que de alguna forma se instala también en el periodo posterior. En Argentina, la nacionalidad estuvo definida solamente por la edad y el sexo, es decir, un número, que se define un número de electores, principalmente por ser varones, ¿no es cierto?, y por tener una edad mínima para votar, sin voto censitario, sin que esté asociado a una propiedad. Un elemento común a toda América Latina fue un número muy bajo de ciudadanos, se calcula por los pocos datos que se tienen, ¿no es cierto?, que entre un 5 y a lo más un 20% de la población calificada para ser, digamos, que podía efectivamente ejercer sus derechos políticos. El voto era un acto colectivo y por tanto, ¿no es cierto?, ayudó también a construir el espacio de lo público. La población votante era movilizada, ¿no es cierto?, en los periodos de elecciones hay una fuerte presencia de clientelismo, ¿no es cierto?, asociado al voto a cierta gratificación, en fin. Pero también había toda una asociación del voto que se mantuvo hasta el siglo XX, vinculada a la presencia de clubes, a grupos de amigos y a ciertos elementos de la prensa, porque hay una enorme cantidad de periódicos que se van a imprimir, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. De hecho, hay muchos más periódicos de los que hay hoy día, y cada facción política tenía prácticamente su propio periódico, muchos duraban muy poco tiempo, digamos, pero está asociada a esta idea de la construcción del espacio público, que vamos a ver después, ¿no es cierto? Es decir, ejercer el derecho a voto era un acto político, pero también un acto social, que estaba vinculado a todos estos fenómenos de los clubes, los amigos y la relación con en ciertos aspectos con la prensa. En esta actividad, los partidos logran un gran protagonismo, ¿no es cierto?, porque son parte de un fenómeno social más amplio. No hay una división entre digamos,
la visión de una persona en términos de cómo se vincula socialmente y cómo se vincula políticamente, como si la política estuviera en un lugar diferente de sus aspectos más bien de construcción de la sociabilidad. Estaban muy unidos. Los partidos, por otro lado, estaban, ¿no es cierto?, en la situación de querer representar al pueblo en su totalidad, pero evidentemente movilizan un grupo reducido de personas, ¿no es cierto? Apelan al espíritu cívico de la población, pero al mismo tiempo recurren a militantes organizados, que son los que mueven también estas elecciones. Invocan al ciudadano libre y autónomo, pero construyen su base en lazos de subordinación personal, grupal, y también digamos, de clientelismo. O sea, es una situación de construcción de un espacio político ciudadano, pero que todavía arrastra muchos elementos, y lo va a hacer hasta el siglo XX en realidad, de subordinación personal del patrón de fondo respecto de sus inquilinos, digamos, de quién tiene más poder económico respecto a aquellas personas que están bajo su cargo. Entonces, también hay un aspecto ahí que lo hace bastante complejo. Se puede hablar también de otras formas de participación política. Muchas veces se tiende a pensar que la única forma de participación política son los partidos políticos, o son los aspectos más bien vinculados a la racionalidad política, pero también hay otras formas que involucran lazos con las personas, como las asambleas, ¿no es cierto?, que son hechas en lugares distintos a los partidos políticos, y también podría decirse los motines, digamos, que son asociados a elementos más bien violentos o de fuerza, como lo vamos a ver un poco más adelante. Hay frecuentes movilizaciones de la población que son controladas en algunos países, como Perú, Chile, Bolivia y Brasil, por ejemplo, mediante el voto censitario. El voto censitario entonces va a ser la posibilidad de que de alguna forma ¿cómo decirlo?, no se expanda la posibilidad de, de la determinación o de la soberanía popular, perdón, ¿cierto? Porque está siempre limitada por la posesión de, de propiedades. En México se trató de controlar las elecciones poniendo una votación indirecta. Para cargo de mayor responsabilidad se exigía, por ejemplo, tener una propiedad. O sea, todos podían votar, pero para los que querían, ¿no es cierto?, digamos, votar por cargos que fueran importantes, debían tener una propiedad, porque supuestamente el que tenía una propiedad se hacía cargo del aspecto de lo público. Hay una relación ahí que suena un poco extraña, pero se dio en muchos países de una manera bastante común. Un elemento fundamental, y ahí ustedes pueden ver al famoso texto de Jürgen Habermas, ¿no es cierto?, sobre la formación de la opinión pública, que aunque es para Alemania, y para ciertas partes de Europa puede ser aplicado también a otros lugares en el siglo XIX, que es cómo se va a constituir lo que es la opinión pública. La opinión pública es un factor muy relevante en la formación ciudadana, ¿no es cierto?, que nos hace ver que el gobierno, de alguna forma, si bien se constituye por votos, ¿no es cierto?, constantemente se ve sometido al juicio y a la supervisión de los gobernados. Y esa supervisión se hace a través de la opinión pública. Por eso es muy relevante, en este caso, la prensa y una prensa libre. Ahora, este espacio público, en un comienzo se circunscribió a las élites, ¿no es cierto? Está muy asociado a las tertulias, a los círculos literarios, a los salones, a los cafés, donde además, interesantemente, como lo vamos a ver cuando veamos el tema de género, las mujeres tienen un papel bien relevante, bueno, en este caso de la élite, ¿no?, pero tienen un papel relevante en las discusiones, en las opiniones que ellas dan, digamos, sobre el acontecer político. Más adelante, esta sociabilidad asociada a la opinión pública se va a ampliar a otro tipo de sociedades, de otros grupos sociales, como sociedades de ayuda mutua, sociedades científicas, o los bomberos, etcétera, que también van a ser un espacio de construcción de opinión pública, no necesariamente de partidismo. Son dos cosas diferentes, sino más bien de opinión pública. Si quieren conocer más lo que se entiende por opinión pública, debieran leer ese texto de Jürgen Habermas, porque es que yo lo he puesto también en los cursos.
Desde mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, estas asociaciones se vincularon con fenómenos de modernización y el surgimiento de lo que se va a llamar una sociedad civil. Hay una diferencia ahí entre la sociedad estamental del periodo, digamos, colonial del antiguo régimen a una sociedad civil, que está asociada al concepto de ciudadano, principalmente un ciudadano elector libre que ejerce su derecho digamos, político sobre la base de la posesión de una racionalidad. De la racionalidad, más que la virtud, la racionalidad es lo que le permite ser ciudadano, después también consumidor, es la misma idea, ¿no es cierto? Y también como poseedor de una opinión propia, digamos, que la expresa en el espacio de lo público. Esa sociedad civil que se va a construir, evidentemente, va a ser un proceso lento y en parte podemos decir que hoy día arrastramos algunos elementos de esas formaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, en algunos países que todavía están atados a fenómenos de un poco de subordinación, ¿no? Entonces, va a ser muy importante la construcción de este em, em, ciudadano a partir de esta sociedad civil. También hay una sociabilidad popular, ¿no es cierto?, que es bien relevante para entender cómo funcionaba la política, si bien muchos de ellos no podían o no ejercían su derecho a voto, pero sí tenían opinión y sí tenían, ¿no es cierto?, expresión de esa opinión. Y eso, ¿no es cierto?, lo hacían en pulperías, en plazas, en calles y en asambleas. Ahí tenemos una dificultad epistemológica para poder estudiarlo, porque muchas de estos espacios de sociabilidad no dejaron huellas, digamos, de tipo eh, material para poder estudiarlas, pero sin embargo sí existen algunas de ellas, por ejemplo, de prensa popular o relatos de testigos, que son quizás de otros grupos sociales, pero cuentan un poco cómo esto se iba dando. Es una sociabilidad que también va a construir una opinión pública y también va a ser relevante para la construcción de una opinión política posteriormente, cuando estos grupos ya se vean en vinculación directa con una política tanto partidista como sindical, por ejemplo. La prensa, evidentemente, es la clave de la construcción de esta sociabilidad, en general de la formación de la opinión pública. Tenía la función de movilizar lectores, adherir voluntades, ¿no es cierto? Y si uno mira la prensa en este momento, en el siglo XIX, digamos, en América Latina se puede encontrar con una enorme cantidad de literatura al respecto, de formas de literatura, me refiero a periódicos, ¿no? De distintas facciones. Es muy interesante porque además también va a entrar posteriormente lo que se llamó la prensa ilustrada, con imágenes, en un comienzo caricaturas, pero también después fotografías, que va a ser bien interesante para entender cómo se va formando este sentido de opinión pública con los cambios tecnológicos que van ocurriendo también en el siglo XIX. Un tercer elemento que es considerado en esta idea de ciudadano es el ciudadano en armas. Esta es la dimensión militar de la política, que es un campo muy importante, pero no está muy estudiado porque normalmente se separa lo que es lo militar de lo político, como si fueran elementos diferenciados, pero claramente, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, y podemos pensar que en algunas partes también en el siglo XX están vinculados. Aquí se destacan tres grandes, digamos, espacios. Uno, el ciudadano en armas en sí mismo, el ciudadano que posee armas y que ejerce su derecho político también a partir de ello. Las milicias que tantas guerras civiles, ¿no es cierto?, generaron en el siglo XIX, y las revoluciones que nos da esta inestabilidad política asociada a las primeras formas de construcción nacional, ¿no es cierto?, que como hemos visto en esta clase, generaron mucha incertidumbre y conflicto entre grupos de poder. Por lo tanto, las revoluciones son parte de este fenómeno. Se ha estudiado el papel del ciudadano en armas en la construcción republicana, también el rol de la guerra y las revoluciones en la configuración de un orden político. Es un tema súper relevante porque tiene que ver con el papel que juega la violencia en la formación política.
Las milicias funcionaban en forma eventual. También están constituidas por ciudadanos como otros espacios, ¿no es cierto? Y se diferencian del ejército profesional y el posterior servicio militar obligatorio del siglo XX porque son espacios eventuales para fenómenos concretos que son llamados por líderes que ejercen una suerte de cacicazgo en algún sentido, digamos, y que, ¿no es cierto?, van a estar muy vinculados a lo que van a ser los conflictos que se suceden tras la independencia, ¿no? Hemos visto en esta clase cómo la creación de diferentes espacios nacionales, ¿no es cierto?, de lo que eran los antiguos virreinatos, va a generar estos conflictos eh, que, que, que conocemos hoy día como guerras civiles, pero más bien son conflictos locales por la construcción de estos nuevos espacios políticos que van a ser los países y las estados-naciones. Estos cuerpos cívicos urbanos auxiliares además apoyaron a los ejércitos, por ejemplo, en los procesos de independencia, que también van a participar, son ejércitos bien concretos, grupos bien definidos. Tras la emancipación se amplió su composición social, en un comienzo, ¿no es cierto?, estaban liderados evidentemente por las élites y en su grueso era su componente principal, ¿no es cierto?, eran personas que las élites podían movilizar o obligar a movilizar, ¿no es cierto?, los inquilinos, los campesinos, etc. Posteriormente se amplía, ¿no es cierto?, a otros grupos que estaban impedidos del ejercicio de la ciudadanía. Por ahí va a ser bien importante, por ejemplo, las milicias asociadas a la población afrodescendiente, que obtienen su ciudadanía política gracias, ¿no es cierto?, a la participación en estas milicias. El estudio de las guardias nacionales va a ser bien importante, ¿no es cierto?, porque es una formalización directa, ¿no es cierto?, de la relación entre el ciudadano en armas y el votante. Este enrolamiento fue un requisito para poder votar, lo que amplió el electorado. Entonces, la idea que el ejercicio de la ciudadanía se hacía, ¿no es cierto?, con la participación en estas guardias nacionales, que de alguna manera, de alguna forma, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, son los que garantizan que la política se pueda llevar a cabo, a partir de la defensa, digamos. Estas guardias nacionales muestran un poder local, son bien interesantes para ver cómo funcionaba el poder local, porque más que obedecer un poder central, obedecen un espacio provincial, ¿no es cierto?, y muestran claramente la tensión entre provincia y nación en el siglo XIX. Esto va a ser particularmente interesante de ver en Argentina, por ejemplo, donde efectivamente hay una, digamos, desvinculación y muchas veces un conflicto, de hecho guerras civiles, entre lo que llamaríamos hoy día el espacio central, Buenos Aires y las provincias. Esta Guardia Nacional también promovió el ejercicio de virtudes cívicas, los derechos ciudadanos y la movilización política a través de las armas. O sea, juegan un papel que va más allá del aspecto de la violencia. O sea, la violencia es un estudio que hay que hacer vinculado con la política porque son formas que están concadenadas, pero también a partir de la participación en estos grupos, ¿no es cierto?, armados, se ejerce una pedagogía política. Bien, entonces, lo que quería ver hoy día tiene que ver justamente con comenzar a analizar estas formas de ciudadanía, cómo pensarlas, digamos, y vamos a revisar esto ahora a partir de las próximas clases, ¿no es cierto?, para el factor vinculado a la etnicidad. Bien, muchas gracias.